Que voy a tomar lista. Sí, ya son las 11:09. Vamos a tomar asistencia para la clase de sociales. Recuerde que cada clase es una asistencia nueva. Ahí se controla porque hay niños que entran a una clase y no entran a la otra. Vamos con la de estudios sociales. ¿Albán está presente? Ok. ¿Álvarez está presente? Álvarez, me parece que sí lo vi Álvarez hace un momentito. Sí, a mí también me enviaron. Álvarez. Sí, amiguitos, ayúdenme a ver si está Juan Álvarez en... Sí está, a mí sí está. Ya, sí, yo también lo vi cuando estaba explicando. Andrade. Presente. Ya. Arellano Jorge Luis. Arellano Jorge, ya. Arellano Doménica. Presente. Está de risa Jorge Luis, no quiere contestar rápido. Asensio Dana. Presente. Ok. Ayovín. 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 ¿Sí lo ven Ayovín? Sí, sí estaba. Ya. Sí está. Bandera. Presente. Presente. Bravo. Presente. Briones. Briones. Presente, Miss. Ya, Cano. Presente, Miss. Cárdenas. 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 Esta Cárdenas, mis amores, ellos ven a buscarla. No creo. No está. No está. No está. Ya. Ok. Castro. Presente. Ya. Chiluisa. Chiluisa. Ya. Presente. Ya. Coloma. Presente, Miss. Ya. Delgado. Presente. Ya. Estrada. Presente. Gurumendi. Presente. Herrera. Presente. Landi. Presente. López. Presente. Lucas. Presente, Miss. Medina. Medina. Presente. Mina. Mina. Mina, ¿está Carlitos Mina? Presente, Miss. Ya. Presente, Miss. Ya. Ochoa. Ochoa. Presente, Miss. Ya. Palacios. Palacios Catherine. Presente. Panchana. Presente. Presente. Peña Herrera. Ya se adelantó. Ponce. Ponce. Ponce a la 1. Presente. Ya. Osligua. Presente. Puertas. Presente. Robles. Presente, Miss. Rodríguez. Presente. Rosero. Presente. Uy, Rosero, te he puesto F aquí hay que cambiarte. Tú entraste tarde hace un momento, pero no es F, ahí sí. Miss. Dígame. Ok, seguimos. Sánchez. Sánchez. ¿Está Sánchez? Sí está. Ya. ¿Quién dijo eso? Ya voy a revisar si está Sánchez. Daniel. Vamos a ver. Está con el dispositivo. Ah, sí está Santiago. Ya lo vi. Sí, ahí dice Santiaguito. En el anterior también estuviste. Atrasado, pero estuviste. Ajá, atrasado porque estuvo. Sí, ya ahí está. Ok.
Soto. Soto. Sí está. Ya sí está. Ok. Tómala. Valencia. Presente, Miss. Ya, mi amor. Valle. Valle. Brittany. Presente, Miss. Ya. Vargas. Vargas. Presente, Miss. Vera. Vera. Presente. Ya. Presente, Miss. Ya, Yagual. Presente. Y casa. Y casa. Sí, a mí no me dijo. ¿Cuál es su nombre? Está, Miss, está en casa. Si ya te dije, Santiago, y te vi en cámara. Zambrano. Presente, Miss. Mire, ¿por qué le sale 75%? Porque aquí solamente están registradas las 3 clases, ¿sí? Las que anterior conmigo, como el de computación no registra, pero cuando él ya le registre, se va a convertir el 75 en 50%, ¿sí? Cada clase equivale al 25% de lo que usted ha ingresado. Miss, sí me puso en la lista. ¿Quién pregunta eso? Elian Soto. Soto. Déjame ver, mi hijo. Es que antes tenía apagado Sí, el tiene. micrófono y la cámara se me había... Sí está, mi hijo, sí está. Mira, ve, aquí está Soto. ¿sí? Ah, ya, ok, gracias. Ok. Presente, Sebastián Álvarez. Y mi hijo, ya te puse, no te preocupes. Juan, ya. Ok. Ahora sí, vamos a revisar la clase de sociales, por favor. Si tienes tu taller, saca tu taller de sociales. Caso contrario, en el cuadernito toma apunte de lo más importante. Ahí está Víctor enseñándome su taller, muy bien. Ok. Vamos a, por eso le digo, si usted lo tiene el taller, bienvenido sea. Mi disculpa, vi que me puso disculpa, es que se me sale aquí. Ya, mi hijo, ya. Carlos, yo no le he dicho nada. Ok. Ya. Tenemos aquí la sociedad colonial y la Real Audiencia de Quito. Estamos viendo que llegaron los españoles, dominaron a los incas y a otros pueblos aborígenes de aquí, del Ecuador y de todo lo que es América, y con ellos vinieron las costumbres, ¿verdad? Veíamos las clases sociales el otro día, que la primera clase social, o sea, los que mandaban, los que tenían dinero, los que tenían una posición económica, los que eran muy respetados eran los españoles. En segundo lugar estaban los criollos y los mestizos. ¿Quién eran los criollos? Los hijos de los españoles que nacieron en América. ¿Y quién eran los mestizos? Era la unión de españoles con personas autóctonas de aquí. Luego vienen los indígenas y por último, la última clase social, los más desprotegidos, eran precisamente los negros y los mulatos. Recuerda que en aquellos tiempos, por suerte ya no estamos en estos tiempos, pensaban que estas personitas no eran personas, los consideraban un objeto más, ¿verdad? Pero por suerte la sociedad ha avanzado y ya no existe. Quien maltrate a un indígena y quien maltrate a un afrodescendiente es una persona no digna de valor, ¿sí? Porque hay algo que se llama la tolerancia y el respeto a las dignidades. Entonces, vamos a escuchar este video, presta mucha atención, ¿sí? ¿Dónde estás? Videíto, déjate escuchar. Ahí. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. Los españoles implantaron en América una sociedad muy jerarquizada, en la que la minoría blanca de origen europeo ocupaba las más altas posiciones sociales y políticas. La sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de etnias diferentes, en las que se mezclaron dando origen a nuevos grupos humanos.
Las etnias puras son las etnias originarias, provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Las etnias mestizas son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su preeminencia en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias. En primer lugar, los españoles se diferenciaban por su fortuna y prestigio en la sociedad. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población y se relacionaban entre sí a través de matrimonios y lazos de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América, el lugar de nacimiento, que dividió a los españoles y sus descendientes en peninsulares, nacidos en España, y criollos, nacidos en América. Los peninsulares ocupaban altos cargos de gobierno, como por ejemplo eran virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno y en general eran profesionales, como abogados y comerciantes. En la escala social existía además una masa muy heterogénea, a la que los españoles denominaban castas. Tanto en las ciudades como en el campo había una mezcla de colores y sangre, resultado de los encuentros de las diferentes etnias desde los comienzos de la conquista. Fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron el de los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas, el de los mulatos, hijos de blancos y negros, y el de los ambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ellos, el acceso a la riqueza, a los cargos y al prestigio dentro de la sociedad eran difíciles de alcanzar. Los indígenas fueron muy perjudicados con la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por enfermedades traídas por los españoles ante las que sus organismos no tenían defensas. También disminuyó su número a causa de los duros trabajos a los que fueron sometidos, aunque las leyes prohibían que fueran tratados como esclavos. Aún por debajo de estos grupos estaban los negros traídos de África en contra de su voluntad. En muchas regiones de América la población había disminuido drásticamente. Ante el creciente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía colonial, se importaban negros africanos. Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas en las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe. Entre África y América se transportaron entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía por el Atlántico, los esclavos eran ubicados en la bodega del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Cuántos nombres para clasificar a las personas? Esto era así porque la gente era calificada por su raza para determinar su lugar en la sociedad. Les puse ese video porque en la clase que viene a continuación vamos a hablar precisamente de las distintas etnias y cómo eran tratados. Ya con este video es un resumen muy generalizado cómo fue la sociedad en los tiempos de la colonia. ¿Qué significa colonia? Tiempo de los colonizadores, de las personas que nos gobernaron. ¿Y quiénes fueron esos? Los españoles. Quienes gobernaban, o sea, las decisiones que se tomaban aquí venían desde España en este caso. Nosotros fuimos colonizados por españoles, por eso que nuestro idioma es el castellano. Muy bien. Para mayor información o recordar la clase, los invito a buscar la diapositiva, ¿sí?
invito a buscar la diapositiva. Muy bien. Miren aquí. Aquí tenemos la sociedad desigual. En aquellos tiempos, ¿por qué decimos que es desigual? Porque el trato no era igual. Veíamos en la en el video que los que tenían una mejor atención eran precisamente los españoles, porque las personas indígenas no podían tener el acceso que estas personas tenían. Es más, había educación y la educación era solamente para los hijos de los españoles. En un inicio solamente para los hijos de los españoles venidos de España, porque los criollos, que fueron los hijos de españoles nacidos aquí, no tenían esos privilegios, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos, mira. Bruce, ayúdame a leer, por favor. Ya lee, por favor. Una sociedad desigual. Una sociedad desigual. Como indican los historiadores Guillermo Busto y Rosemarie Terán, la organización social de Colonia era bastante desigual. Las clases sociales estaban muy marcadas y de ellas dependían el tipo de trabajo que se podía desempeñar. Muy bien, gracias, Bruce. Un español no se iba a dedicar a cargar sacos de papa. Un español no se iba a dedicar a sembrar. Los españoles nomás estaban para recoger el dinero, los tributos de los que los otros hacían. Por favor, me va a ayudar con la lectura. Chiluisa, españoles y criollos, Chiluisa. Criollos. Los españoles chapetones o peninsulares, como se les conocía, y los criollos estaban en lo alto de la pirámide social. Eran dueños de la tierra y controlaban la administración animal y eclesiástica, cabildos, y eran funcionarios. Hasta ahí nomás. Cuando hablan de funcionarios reales, gracias, Paula. Cuando hablan de funcionarios reales, estos reales vienen de reyes, por si acaso. No es de real. Esta palabra viene de reyes. Entonces dicen que los criollos y los españoles eran dueños de las tierras y gobernaban la parte civil y la parte de la iglesia. Va a ayudarme con la lectura, Lionel. Lionel, continúa. Pocas mujeres. Pocas mujeres españolas o criollas eran obrajeras o terranitas. La sociedad, terratenientes de la sociedad de las esculturas de una serie de actividades no podían ser juezas, abogadas, líderes religiosos, no pudieran ir a la escuela, se educaban con tutores privados. Muy bien, gracias. Entonces, mire, vemos la diferencia. Entonces, en el caso de las mujeres, miren, aquí las mujeres también éramos un poco discriminadas, porque si muy bien podía ser una mujer española o una criolla que eran hijos de españoles, igual las mujeres no teníamos opciones a tener cargos importantes, a tener una profesión, ni ser líderes religiosas. No existían las monjitas como ahora hay, ¿verdad? Y no podían ir a las escuelas, y algunos que podían aprender a leer y escribir era porque iban profesores a sus casas a enseñar. ¿Quiénes eran los mestizos? Diana, por favor, leen.
Los mestizos se dedicaban a las artes y oficios. Eran pintores, escultores, doradores, planteros, carpinteros, silleros, tejedores, barberos, zapateros, entre otros. En cambio, las mujeres trabajaban como costureras y curtidoras. Muy bien. ¿Quién eran los mestizos? Los mestizos eran ya las mezclas entre un español y un indígena, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasaba con estas personas? Pues estas personas eran las que se encargaban de los oficios, como aquí tenemos al afilador de cuchillo, al zapatero, al tiendero. Bueno, así mismo ese era el trabajo de los mestizos. Ellos se podían dedicar a lo que eran los oficios. Las mujeres de esta sociedad también era igual que en la de la clase alta. Peor, ellos ni siquiera tenían, las mujeres mestizas no tenían ni siquiera para un tutor. ¿Qué vamos a decir que vamos a ir a las escuelas? En aquellos tiempos no habían eso. Ellos dedicaban a las costureras o curtidoras. Curtidora era las telas que se elaboraban, ponerlas a secar o darles color. A eso se dedicaban estas mujeres en aquel tiempo. Vamos a leer sobre los indígenas y los afrodescendientes. Me va a ayudar la niña, voy a poner a leer a las niñas. Va a leer la niña Ascension. Asensio, Dana, te quiero escuchar. Yo quiero leer. Bueno, como Danita no puede, porque es verdad, ella tiene que acercarse mucho al micrófono. Catherine Vera. No, ya casi ni leo. Vamos, Catherine, ayúdame. Algunos indígenas trabajaban al interior de sus comunidades. Otros fueron sometidos a trabajos forzados en las minas y cultivos. También eran albañiles, criados, labradores e hilanderos. A las mujeres se las hacía trabajar con criadas, niñeras, cajoneras, parteras, hechiceras, panaderas, limpiadoras de algodón, lavanderas, cocineras, entre otros oficios. A las afrodescendientes se les encomendaron a las labores más pesadas, pues se creía que eran aborígenes. Si bien antes de la llegada de los de los españoles también se ejercía violencia por parte de las autoridades imperiales incas. Los compartían la propiedad comunal de la tierra y de sus instrumentos de trabajo. Un sentido comunitario que perdura hasta el día de hoy fue lo que permitió hacer frente de la adversidad. Muy bien, gracias. Entonces vemos que las mujeres indígenas y afrodescendientes se llevaron la peor parte. Ellas eran consideradas prácticamente empleadas domésticas, aunque a las personas afrodescendientes, a las mujeres afrodescendientes, les dieron un trabajo más pesado porque se creía que ellas eran muchas más fuertes. Entonces, si vemos la diferencia de los tratos y de los trabajos que tenían de acuerdo a su color de piel. Por favor, ¿quién está haciendo ese sonido tan odioso? Clever Pañerrera. Clever, por favor, tenga apagado el micrófono. A ver, mis chicos, vamos a hablar ahora sobre la Real Audiencia de Quito. Como él decía, real significa reyes.
Cuando los españoles llegaron y gobernaron todo lo que es el territorio de América, para poder gobernarlos formó en virreinato. Entonces, entre uno de esos tenemos donde hoy es Ecuador, si ven, aquí es Ecuador. Todo este territorio se lo conoció como Real Audiencia de Quito. Estaban parte de lo que hoy es Colombia, lo que es Perú y parte de Brasil. A todo este territorio que está de color amarillo se lo consideró como Real Audiencia de Quito. Real viene de reyes, ¿sí? Y el nombre de eso es que la capital de Ecuador se quedó con ese nombre de Quito. Mira cuántos años han pasado. Muy bien. El presidente de la Real Audiencia de Quito era nombrado por el rey. Recuerda que el rey delegaba a una persona en estas tierras colonizadas para que le den cuenta de las cosas que sucedían o del dinero que llevaba. Por favor, apague el micrófono. ¿Quién tiene encendido? Pero si ya leíste la otra vez, todos los días no puedes estar leyendo, ¿no? Es que son como Por 40. favor, el micrófono, que se escuche interrupciones. Sí, ¿Sí? solo son 21. ¿Qué hizo, mami? ¿Qué es Clever? Clever, ten la bondad, mi amor, de apagar tu micrófono. Entonces yo les decía que el rey, no es que el rey nunca vino acá a estos territorios, pero sí ubicó a personas para que le dieran cuenta de las cosas que aquí había, ¿verdad? Muy bien. Eso eran los españoles que llegaron. Yo le iba a poner silencio, pero se me desapareció. Muy bien, mis amores. Tenemos la Real Audiencia de Quito. Por favor, me va a ayudar a leer en este momento el niño López. López, ayúdame a leer, por favor. Víctor. Dame. ¿Se me escucha? Sí, mi amor, se te escucha. Por eso te pedí que hablaras, porque me acordé del problema del micrófono en la mañana que me contabas. Con el fin de organizar la administración de los territorios americanos, la corona española creó zonas administrativas, virreinatos y audiencia. Ya, está ahí nomás. Muy bien, entonces vemos cómo le decía que la corona española no es que vino a vivir acá, sino que puso delegados para que lo ayuden a vigilar. Jorge Luis, continúa. Jorge Luis, desde 1563. Desde 1563, el territorio actual de Ecuador y parte de los territorios que en el presente pertenecen a Colombia y Perú formaron la Real Audiencia de Quito. Muy bien, lo que yo le decía, miremos en el mapa y vemos que lo que se conocía como Real Audiencia de Quito estaba formado por territorios de Colombia y Perú. Continúa con la lectura. Eiker, continúa. El presidente de la Real Audiencia era nombrado por el rey como su máximo representante en el territorio, como señalan Guillermo Bustos y José María Terán, de cobrar los tributos, impartir justicia y organizar las fuerzas de trabajo para las obras públicas y privadas. Ya, Guillermo Busto y Rosemary Terán son investigadores y ellos han recopilado información y es lo que ellos nos afirman que en la Real Audiencia de Quito, pues los delegados, que eran los virreyes, eran encargados de recoger el tributo y de hacer justicia. Trabajos en la Real Audiencia de Quito. ¿Cuáles eran los trabajos más seguidos? Luis y Casa, lee por favor. Los abusos por parte de los españoles transformaron
la encomienda de un sistema de trabajo forzoso en condiciones de explotación. Por esta razón, los indígenas encomendados terminaron efectuando labores agrícolas, cuidando animales, construyendo caminos y obras de infraestructura o realizando servicios domésticos. Estos trabajos no recibían remuneración alguna. Entonces, ¿en qué momento podían dedicarse a trabajar para producirlo? Lo que necesitaban. Muy bien, gracias Luis. Entonces, ¿qué eran las encomiendas? Las encomiendas dice que era un trabajo que los españoles ponían a hacer a los indígenas. ¿Qué significa esto sin remuneración? Que no le pagaban por ese trabajo. Como cuando dicen, por favor, ayúdame a tal cosa, ya. Vivían de los favores. Las encomiendas eran favores que las personas indígenas le hacían a los españoles. Y estos favores eran sin dinero. Mira que los ponían a trabajar en el campo de gratis, los ponían a cuidar a sus animales de gratis, a construir caminos y carreteras de gratis, a hacer servicios domésticos y de gratis. Miren este pobre señor, aquí donde usted lo ven, está realizando una encomienda, está llevando agua, porque antes no había sistema como nos llega el suministro de agua, imagínate. ¿Qué eran las mitas? Son garrafas, son baldes de agua, digamos. Ahora vamos a leer qué son las mitas. Arellano Doménica, lee por favor, ¿qué son las mitas? El trabajo indígena se organizó a través del mita o turno. Este era un sistema de origen incaico, por medio del cual los españoles conseguían la mano de obra que se necesitaba para construir iglesias, calles y caminos. Fue una forma de explotación del indígena durante la época. Muy bien, gracias. Entonces, las mitas, en cambio, aquí sí recibías algo de remuneración, pero la cuestión era en los turnos de trabajo. Te ponían a trabajar muchas horas y te mandaban a dormir un ratito, ¿sí? Y no es que te alimentaban como era, entonces trabajabas en exceso y tenías una mala alimentación. Muchos indígenas murieron en estos tipos de trabajo porque eran muy pesados. Daniel Robles, ¿cuál era la responsabilidad de los mitayos? Estos son de las personas que trabajan en mitas. Vamos, Daniel, lee hasta actividades. Daniel Robles, desactiva tu micrófono. Ya lee, los mitayos. Los mitayos trabajan de 12 a 14 horas al día, muchas veces en condiciones infrahumanas. Los indígenas recibían un salario que usaban para pagar el tributo. Hasta ahí nomás, Daniel. Hasta ahí nomás. Y se lo escucha un poco entrecortado. Sí. Ya mira, trabajaban hasta 14 horas. Trabajaban desde muy de mañana hasta muy entrada en la noche. Trabajaban de 12 a 14 horas. Infrahumanas quiere decir que no los alimentaban. Si se llegaban a enfermar, no los atendían. No había un médico que los cure. ¿Sí? Ya. Y el poco dinero que recibían era para pagar los tributos. Por ejemplo, ganaban 5 centavitos, 4 centavos tenían que pagarle al rey, que manden al rey para que haga más obras, y 1 centavo era para él, más o menos para que ustedes se hagan la idea. ¿Sí? Entonces no alcanzaba. Entonces, ¿cuáles eran las actividades que ellos hacían? Naili, por favor, enumera las actividades que hacían los mitayos. Servicio doméstico, pastoreo de ovejas, agricultura, minas, tejido, en los obrajes, servicios públicos como transporte de agua, cuidado de caminos, etcétera. Muy bien, gracias. Entonces, mira, esas eran las actividades a los que los ponían a trabajar a los mitayos. Sí. Manuelito, sigue leyendo qué más eran las mitas.
las mitas más difíciles fueron las mineras, por las condiciones tan duras en las que debían trabajar. Muchos mitayos morían en las minas. Muy bien. Aquí esta imagen que ustedes ven es de personas que trabajaban en las minas. Mira, ¿ves? Cómo tenían que cargar, sacar las piedras, andar golpeándolas por dentro. Ahora, ¿qué eran los obrajes? Me va a ayudar a leer el niño Clever. Bueno, Miss. Ya lee, por favor, los obrajes. Para los productos textil crearon los obrajes, que eran centros donde se producían tejidos. Ni se están rayando. Sí, mi amor, ya sé quién es, no te preocupes. La Deja que la mano niña siga de leyendo. obra para ese trabajo era asignada por la yo me perdí. Por medio de los caciques y el sistema de las mitas. Contaban con trabajadores voluntarios que habían abandonado sus comunidades y buscaban trabajo. Los llamados forasteros. Ya está ahí nomás, mi amor. Entonces, vemos que los obrajes son las personas que se dedicaban a la parte textil. Si ven aquí que están elaborando telas. Ya. Dice que contaban también con trabajadores voluntarios. Voluntarios son aquellas personas que habían huido y para ganarse un espacio, tener una cama, tener una casa donde ir a vivir, tener un plato de comida, se dedicaban a la fabricación de tela de manera voluntaria, o sea, de manera gratis, no cobraban por eso. Me va a ayudar con la lectura ahora Carlos Mina. ¿Será que me puedes ayudar, Carlos Mina? Sí. Dije Carlos Mina. Los obrajes eran centros de trabajos forzados. Deje hablar al compañero. Los obrajes eran centros de trabajos forzados con condiciones deplorables y jornadas extenuantes. La producción de la Real Audiencia se vendía en el mercado local, se enviaba a Cartagena, Panamá y principalmente con este propósito grandes cantidades de la gran riqueza que se obtuvo se concentró en manos de grandes Gabriel. Muy bien, gracias, Carlitos. Entonces, oiga, cuando el compañero hable, no interrumpa, ¿sí? Y entonces dice que también en la Real Audiencia de Quito se vendía todos estos textiles que se hacían, se vendían a otras partes del mundo, como en Colombia, Panamá, y en algunos lugares de aquí. Muy bien, una vez que hemos leído la información, vamos a proceder a llenar el taller. Hay muchas personitas que se mueren por llenar el taller y no prestan atención. Muy bien. Redactar sobre el mestizaje y la vida cotidiana. Vamos a redactar. ¿Qué llama? Sí, no preste atención a eso. Entonces, ¿qué era el mestizaje? ¿Qué comprendió usted acerca del mestizaje? ¿Ah? ¿Qué era el mestizaje? ¿Qué perrito? Vamos, ¿qué era el mestizaje?
También se meó. Ey, por favor, apague el micrófono. ¿Qué era el mestizaje? ¿Mm? Vamos a ver, ¿qué comprendió? Entonces todo lo que leyó, todo el video que vio, no quedó nada para llenar. No es solamente querer leer, es escuchar lo que se está leyendo o ir acompañando con la lectura e ir comprendiendo. Entonces, se puede llenar un taller. Era la unión de razas. Muy bien, el mestizaje fue... Y también podían llegar a tener, ya que eran hijos de los españoles, podían ser duquesas y duques. Muy bien, entonces el mestizaje fue la mezcla de raza entre las distintas etnias. Distintas etnias y españoles. Ya. Muy bien. Mira que no solamente me preguntan del mestizaje, también me preguntan sobre la vida cotidiana. ¿Cómo era la vida en el tiempo de la colonia? ¿Quién se acuerda algo de cómo era la vida en el tiempo de la colonia? ¿Mm? A ver. ¿Qué les llamó la atención en el tiempo de la colonia? Los esclavos. Ah, los esclavos. Entonces, en el tiempo de la colonia existían... Hijado, lo más grande. No lo voy a hacer más grande, porque usted también escuchó y también puede llenar. O puede ir escuchando y copiar dictado, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la colonia existían clases sociales. ¿Ahí alcanza a ver mejor? ¿Sí? No, el compañerito que estaba diciendo que lo haga más grande, que yo le sugerí que escuche y tome dictado entonces, porque puede ser que está desde un celular. Sí, eso es lo más grande que puedo hacer. Ya. En el tiempo de la colonia existían clases sociales muy marcadas. ¿Cuál era la clase más privilegiada? ¿Mm? ¿Cuál era la clase social con mayor privilegio? ¿Mm? Los criollos. Ya, aparte de los criollos, ¿quiénes estaban más arriba de los criollos? Los mestizos y los españoles. Los de españoles y criollos. Ellos eran las clases más privilegiadas. Y en último lugar, Miss, ahí dice paoles. Los negros y mulatos. los negros y Los mulatos. negros y los mulatos. Vamos a ponerles afrodescendientes. Estaban los afrodescendientes. Ya. Muy bien. Ya. ¿Todavía tienen espacio para seguir? No. Se escucha una bulla. ¿Alguien tiene abierto? Es Gabriel. Ya. Pregunto, ¿hay un espacio para una última característica? A mí ya no me alcanza. Bueno, ya no vamos a quedar con eso. Ya lo tiene prendido. Ok, muchos lo tienen prendido, no solamente dice. Leer y elaborar un organizador gráfico. Ya. Leer y elaborar un organizador gráfico que sintetice información sobre la Real Audiencia de Quito. Aquí tenemos el mapa de lo que era la Real Audiencia de Quito. ¿Qué era en sí la Real Audiencia de Quito entonces? ¿Qué era entonces la Real Audiencia de Quito? ¿Qué era la Real Audiencia de Quito?
¿Ya vio? Usted está que muere por leer y no presta atención a la lectura. ¿Eran territorios conquistados por quiénes? Por los españoles. Por españoles. Muy bien. Por la Casa Real de España. Por eso se llama Real Audiencia, por la Casa Real de España. Miss, alguien está de la raya. Melanie, apaga tu micrófono. Ya, por favor, silencio todos. Ya. Pregunto, en la actualidad, la Real Audiencia de Quito, ¿qué países conformaban la Real Audiencia de Quito? Colombia y Perú. Gracias, Lande. La Real Audiencia de Quito, Quito lo escribí con minúscula. No fui yo. ¿Quién fue entonces el que contestó perfecto? Y yo, Miss Vicent. Ya, muy bien, Vicen. Estaba conformada por Ecuador, Colombia y parte de Perú, porque no era todo Perú, era una parte. Y parte del Perú. Me faltan 5 minutos. Recuerde que la clase se acaba 12:10, ¿sí? Entonces no le faltan 5 minutos, todavía nos queda más tiempo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la persona que gobernaba en la Real Audiencia de Quito? ¿Ah? Vamos a revisar la diapositiva. ¿Será un virrey? ¿Será un encomendador? ¿Cómo se llaman las personas que gobernaban el reino de Quito a favor del rey? Vamos a ver. No lo sé. Dice, el presidente de la Real Audiencia de Quito era nombrado por el rey, ¿verdad? Y estaban los gobernadores y los corregidores. Entonces vamos aquí a esta parte importante. Hay una línea. Ya. Están rayando la pantalla. Me están rayando la pantalla. Santiago, por favor, deja de rayar la pantalla. No podemos ver quién raya. Usted no, pero yo sí. El presidente de la... Ay, no, sí es verdad, no estoy escribiendo nada. Ay, sí. El presidente, por si acaso esa línea verde es mía, no va a decir alguien está rayando la pantalla. Estaba conformado. A mí ya no me entra. Esta parte es importantísima, así que póngala si quiere en la parte de atrás de la hoja. El presidente de la Real Audiencia de Quito era nombrado por el rey de España. Ya. Y luego... Sí, no escriba mucho, que no me va a alcanzar. ¿Qué le dije yo que dónde tenía que escribir? Yo ya lo dije. ¿En dónde le pedí que escribiera si no le alcanzaba? Abajo. ¿Abajo o en la parte de atrás? Me voy a La parte de atrás de la hoja. Entonces, el presidente de la Real Audiencia de Quito era nombrado por el rey de España y luego le seguía en el mando. Después yo le pongo ese tema en el aporte y va a decir la misma me enseñó o la misma me dijo. En el mando, el gobernador. Entonces teníamos al presidente de la Real Audiencia de Quito y después le seguían los gobernadores. Así como aquí tenemos el presidente de la República y los alcaldes. Así más o menos eran esos tiempos. Vamos a movernos porque nos quedan 7 minutos. Si se queda atrasado, ya sabe que ustedes dónde pueden buscar la información. Por el modo. En el modo de la diapositiva. En nuestro libro, Miss. En la diapositiva, que es un libro. en nuestro libro. Así es, entonces ahí buscan. Muy bien.
Ahora dice, ¿qué es las encomiendas? ¿Se acuerdan? ¿Las encomiendas eran trabajos que les pagaban o no les pagaban? No les pagaban. No les pagaban, muy bien. El trabajo no era remunerado. Exacto, sí vio como, ahí me gusta cuando veo que usted está prestando atención a las lecturas. Las encomiendas eran trabajos no Y si le pagaban nomás 5 centavos. Pues la plata que le da. Esas eran las mitas, las que les pagaban poco. Esas eran las mitas. Sí, las encomiendas eran trabajos no remunerados que lo ejercían los indígenas, ejercían los indígenas a los españoles. A los españoles. Ya. A los españoles. Todavía tenemos 10 minutos. A los españoles y se trataba de se trataba de a ver, sí, mi amor. Y se trataba de trabajos domésticos, crías de animales, y cultivo. Y todo eso lo hacían de gratis, imagínate. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, se dedicaban 12 horas a trabajar en las mitas y las otras horas les quedaba para ir a trabajar de gratis en las encomiendas. Entonces, la gente vivía cansada. Muy bien, continuamos. ¿Qué eran las mitas? Mira, aquí ya vienen las mitas. ¿Sí? Al monstruo que quería. Vamos a escribir entonces qué eran las mitas. ¿Qué juego está jugando? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Era un trabajo de muchas horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas eran? De 12 a 14 horas. De 12 a 14 horas. De 12 a 14 horas con un salario muy bajo. De 5 centavos. No, yo les puse de ejemplo, no es que era de 5 centavos. Era un trabajo de muchas horas, de 12 a 14 horas, con un salario muy bajo que servía para pagar los tributos. Ese que hemos traído el micrófono, el amigo ese no. Sí. Apaga el micrófono. Y yo le voy hasta el 30. Ya, para pagar, ya. Recordemos que este trabajo se trabajaba de manera sobrehumana, infrahumana era. Infrahumana. ¿Qué significa? Poca alimentación o por último ni los alimentaba. Poca alimentación y se enfermaban. Si se enfermaban no había quien los cure. Y se enfermaban. Ya, hasta ahí vamos a escribir. Y se enfermaban. Mucho. Si es la historia. ¿Qué es el obraje? A ver, ¿quién se acuerda en cambio qué era el obraje? ¿Mm? En el obraje, ¿a qué se dedicaban? Sí, faltan 7 minutos para terminar. Ya, pero todavía escriba. ¿Qué pasaba en el obraje? ¿Qué trabajo se hacía en el obraje? ¿Viste si escuché mi audio? Sí, todito se le escucha. Ah, ok. ¿Qué fabricaba en el obraje?
¿Se acuerdan? Había un dibujito. Yo les hice ver ese dibujito. Para fabricar. ¿Para fabricar qué cosa? ¿Qué se fabricaba? Las telas. En el obraje era un trabajo para fabricar telas y curtidos. ¿Cuáles eran los curtidos? Darle color, pero eso no era fácil. Eran unas ollas con agua muy caliente. La gente hasta se podía quemar haciendo ese trabajo. ¿Sí? El obraje era un trabajo para fabricar telas y curtidos. Mira. Algunas personas lo hacían de manera voluntaria, o sea, lo hacían sin cobrar dinero porque querían. Yo no quiero que lo hicieran porque querían. Para mí que sí los obligaban. Lo hacían de manera voluntaria. Muy bien. Ya. Ahora esta te la voy a dejar para ti solito. ¿Tú qué crees que era más difícil? ¿Trabajar, hacer las encomiendas, trabajar en las mitas o en los obrajes? ¿Cuál creen ustedes que de estas tres era lo más difícil? Ir a las minas. Ir a las minas. Puede ser, sí. A mí me parece que lo más feo era las encomiendas. Era un trabajo de muchas horas. Sí, yo también las encomiendas o el obraje. Porque el obraje te puedes quemar las manos. Exacto, entonces y de gratis, porque no es que te pagaban. Entonces, esta última es de acuerdo a tu apreciación. ¿Cuál cree usted que de estos trabajos de la colonia era más difícil? ¿Trabajar en las encomiendas que era de manera gratis? ¿O trabajar en las mitas tantísimas horas y sin alimentación? Y si te enfermaba, mira quién te cura. Ya estoy en mita y obrera. Ya, pero usted va a coger una nomás, solamente una, y voy a explicar por qué tú piensas que ese era el trabajo más difícil. Ah, no, a ver, dice, ¿cuál es la más ventajosa? Ah, ya, no. ¿Y cuál es? Ah, no, es la 2. ¿Cuál es la más fácil y cuál es la más difícil? La más fácil, ay, ninguna está fácil. ¡Obrera! La obrera. ¿Y la más difícil? Era un trabajo de La mitad, bueno. Ya. la mitad. Ok, mis amores, voy a dar por terminado, son 2 y 7. Recuerda que mañana en proyecto escolar necesito que tenga la botella plástica, que tenga la tijera, la tierra de sembrar, el piecito de sábila, ¿se acuerdan? Mañana para proyecto escolar, tenga todo ese material. Mira que una semana. Sí, lo puede mandar a WhatsApp. Uy, se escucha feo, apague ese sonido. Como un brillo. Sí, me la puede mandar a WhatsApp. No, porque eso yo le hice apuntar a usted la semana pasada. Está vacío. Ok, mi amor. La última no la voy a llenar porque la última es de acuerdo a su apreciación. Así es. La última es de acuerdo a su apreciación. De acuerdo a lo que usted piensa. Ok. Ahora sí. Chao, chicos.